Vamos a ir a Lucas capítulo 7, versículo 1. Gloria a Dios. Ok, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, ahí vean ustedes con su vista. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. El 4, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo a quien estaba enfermo. Puedes tomar asiento. Oh, shekatarama kabababashe. Oh, rebaquía namanse que te rebaquía tarabashe. Los cielos están abiertos. Los cielos están abiertos, porque todos los que provocamos la presencia de Dios, los cielos se abren con tu adoración. ¿Cuántos dicen amén? Oh, gloria a Dios. Yo le decía al Señor: Señor, esta dimensión en la cual tú nos quieres llevar como iglesia es de tener fe, es de creer en el Dios que tenemos. Porque hemos estado hablando de que Dios quiere llevarnos a un nivel donde veamos milagros. Y yo sé que aquí hemos visto milagros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hemos visto milagros? ¿Ha visto un milagro en su vida de parte de Dios? El milagro es algo que no tiene solución la ciencia para lo que usted necesita. Entonces necesitamos a fuerzas una intervención divina de parte de Dios para que Él resuelva lo que la ciencia o el ser humano no puede resolver. ¿Cuántas cosas en nuestro diario vivir tenemos situaciones, dificultades y todo, pero tenemos que venir a quién? A Jesús, porque Él es el único que tiene el poder para poder resolver lo que nosotros estamos necesitando. Ni el presidente tiene la solución económica en tu bolsillo, ni un doctor tiene la solución primeramente de lo que tú estás pasando interiormente en tu alma. El doctor no puede ver tu alma, pero el Señor sí la puede ver. El doctor tiene cierto poder limitado como ciencia solamente a pasarte quizás por un CT scan, por un escaneo y ver qué es lo que mal te está funcionando. Y hay veces que no te dan solución. Solo te dice: tenga, llévese esas pastillas, tómeselas, te arregla una cosa y te empeora otra. Pero en el nombre de Jesús, hay sanidad. Para todo tipo de problema hay solución en Cristo Jesús. ¿Y por qué el Señor me llevaba a este centurión? Era un soldado. Si ustedes ven, hay muchos milagros que Jesús hizo estando en la tierra. Y lo que podemos observar de este hombre es de que solo le dijo: di la palabra. Di la palabra. ¿Qué quiere decir eso?
que en la palabra hay poder, en tu boca hay poder. No es en el nombre tuyo que van a suceder las cosas, ni en mi nombre. Va a ser en el nombre de Jesús que van a suceder cosas sobrenaturales. Porque el nombre de Jesús no es un nombre cualquiera, sino que en el nombre de Jesús es un peso de gloria. Shakatarabakamaya. Oh, Rabakianamanso. Yo sé que Dios ve ahora tu corazón, como dice, y me encanta donde, si vamos al versículo 7, Él solo no quería que Jesús viniera a su casa, no se sentía digno, pero desde lejos solo le dijo, di la palabra, y fue dicha, y rápido su siervo fue sano. Pero mire qué pasó, y esto fue donde a mí me conmovió y me quedé sorprendida. En el versículo 9, donde dice, al oír esto Jesús se maravilló. Él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni en Israel he hallado tanta fe. Tú te maravillas de lo que Jesús hace en tu vida. ¿Sí o no nos maravillamos de lo que Jesús hace en nuestras vidas? Cuando recibimos una sanidad, una respuesta, nosotros nos maravillamos porque sabemos que Jesús nos contestó. Pero se ven en el 9, ¿quién se maravilló ahí? ¿Por qué se maravilló Jesús? Por la fe que este centurión tenía. Si Jesús viene y ve tu corazón, ¿qué crees? ¿Que Él se maravillaría en ver la fe que tú tienes en esta tarde para recibir algo? Shema Kiamaya, que necesitamos fe, necesitamos creer. Entonces Jesús se maravilló de la fe que el centurión tenía, porque dice ahí que no había hallado tanta fe en Israel. Si él viene a casa Chalón, ¿hallará fe aquí? ¿Hallará fe? Gloria a Dios por los 3 que dijeron amén. Pero ¿sabe qué? No todos tenemos fe. Y este mensaje el Señor me decía, es tiempo de que inyectemos fe, porque la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? Eso está ahí en Romanos capítulo 10. Gloria al Señor, aleluya. ¿Para qué? Para que ustedes lo vayan y lo busquen. Mire, solo yo en todo, como les decía al principio, en todo lo que yo estudié aquí para ver tantos ejemplos, Jesús fue pocos a los que tocó para sanar. En la mayoría declaró palabra. Declaró palabra. Tú puedes declarar una palabra sobre la persona que tú tienes a la par en el nombre de Jesús, y mire, puede pasar algo. Porque en tu boca hay poder. Y tu boca tiene que saber que si esta palabra está en tu boca, tú vas a declararle vida a otra persona. Tú sabes que la palabra que tú hablas, si tú hablas una palabra de destrucción, ¿qué va a pasar en la persona? Le va a impactar y la vas a destruir. Pero si vienes con una palabra de parte de Dios, esa vida va a cobrar vida. Amén. Entonces en la palabra de Dios podemos encontrar 4 diferentes tipos de milagros que Jesús hacía. Para comenzar, ¿qué tipo de milagro quiere usted en esta tarde? Ya lo voy a poner a pensar, porque va a decir, yo a mí me duele aquí, me duele allá, me pasa esto. Venimos a un médico que no tiene límites. Venimos a un médico que nos quiere sanar desde nuestro interior hasta lo físico. Pero Él está más interesado sanar tu corazón, sanar tu alma, para que si mueres tenga la vida eterna. Lo físico no es tan importante para Dios, pero sí, Él quiere, lo va a hacer. Él te va a sanar para glorificar su nombre. Amén. Entonces todo lo que nos pasa es para un propósito. ¿Y para qué? Para ver el poder de Dios manifestado en nuestras vidas. Amén. Y seas un testimonio. Hay 4 milagros. Una que ya hablamos, las sanidades, liberaciones, resurrección de muertos. ¿Cuándo nos han traído aquí un muerto para resucitarlo?
Todavía no hemos visto eso, ¿verdad? Y espero, yo creo que el día que nos lo traigan, resucite y nos eche usted a correr espantado, levantándose, que se incorpore, porque eso sería nuestra carne, que nos espantemos. Pero cuando estamos llenos de fe, yo creo que más bien danzaríamos y gozaríamos de las maravillas y prodigios que el Señor hace. Amén. Entonces la otra es el control de la naturaleza. ¿Qué significa eso? De que nosotros, bueno, ya lo llevo un poco rápido. ¿Están conmigo, verdad? Amén. Entonces voy a dar un ejemplo, y todos estos ejemplos a mí me alimentaban mi fe. Como desde un principio que he leído la palabra, alimentan tu fe. La palabra es viva y eficaz. Es viva, diga, la palabra de Dios es viva. Y me encantó el sueño que el Señor le dio a la pastora, donde dice que ella veía, ¿verdad? Parece que los animales y todo cómo cobraban vida, porque la palabra de Dios es así. La palabra de Dios es vida, Él nos da vida. Entonces Dios me llevó a cuántas sanidades hizo. Sanó a los ciegos, a los paralíticos, a los leprosos, ¿verdad? Sanó, hizo infinidad de sanidades. Y dice que si escribieran los libros de todo lo que Jesús haría, no alcanzarían. ¿Se imagina qué inmenso es el evangelio? Qué inmenso es el Dios que usted y yo tenemos. Y a veces pensamos que tenemos un Dios de este tamaño, pero nuestro Dios no está así de este tamaño. Nuestro Dios es grande. Diga, mi Dios es grande. Aleluya. Jesús sana a un enfermo que tenía ya 38 años en la situación de estar en su lecho. Y ese está en Juan capítulo 5, de ahí usted lo busca. Es el paralítico de Betesda. ¿Y qué estoy tratando de hacer con esto? Alimentar su fe. Porque sin antes usted recibir algo, usted tiene que alimentarse de que no hay nada imposible para Dios. Tiene que alimentar su espíritu, que de lo que va a hacer Dios, lo va a hacer, y para Él no hay límites. Entonces, por eso digo que la fe viene por el oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Entonces Jesús sanó a este hombre que tenía en un lecho 38 años. Imagine usted, cada vez que el ángel descendía al estanque para mover las aguas, él quería llegar, pero siempre le ganaban otros. Pero yo digo que ya había un propósito en eso. Ya había un propósito en que este hombre estuviera ahí. Pero ¿qué vino Jesús y le dijo, ¿quieres ser sano? Ese hombre le dijo, claro que sí. Jesús te dice en esta tarde, ¿quieres que te sane? ¿Qué le vas a decir? No, Señor, para la próxima. Eso le va a decir. ¿Quieres que te bendiga? Entonces este hombre le dijo, sí, sí quiero. ¿Qué le dijo ahí al instante? Levanta tu lecho y anda. No lo tocó, solo le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Qué fácil, ¿verdad? Decirlo. Pero hay que decirlo con autoridad. Entonces este hombre cobró, ¿verdad?, el poder caminar y poder seguir haciendo una vida normal. ¿Qué le impide a usted para tener una plenitud en Cristo? ¿Qué es lo que le está impidiendo para que usted se goce en el evangelio como se tiene que gozar? Hay muchas situaciones en nuestra vida que nos están impidiendo entrar definitivamente a gozar el evangelio como tenemos que gozarlo. Se imagina este hombre, Jesús se le apareció y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, y caminó. Él se maravilló. Él se fue y contó lo que Jesús había dicho. Ese es un ejemplo que traigo de sobresanidad. Hay muchos, como les dije, hay muchos. No sé cuánto tiempo tú llevas con la situación, pero hay otro ejemplo que le llaman de exorcismo o liberaciones, las que conocemos nosotros, que aquí ha pasado eso para gloria de Dios. Sanidades hemos visto para gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, pero este se lo traigo y es bien conocido, el endemoniado en Gadareno. Que el Señor, ¿verdad?, también solo tuvo un encuentro con él, y lo que traía adentro comenzó a dar gritos y le dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús?
¿Sabe por qué? Porque el enemigo conoce a quien tiene al Espíritu de Dios por dentro. Entonces los demonios se van a sacudir cuando veamos que nosotros cargamos a Jesús de Nazaret. Amén. Entonces Jesús se encontró con él y le preguntó, más bien gloria a Dios, no le preguntó, sino que vino, y este hombre lo que hacía, que habitaba en los sepulcros y andaba desnudo. Se imagina hasta los demonios cómo pueden tener o en qué estado puede estar la persona para poder andar hasta en sepulcros ya habitando. Pero le dijo, no, como que no quería que los echara al infierno, ¿verdad? Sino que más bien los echara en un hato de cerdos. ¿Por qué? Porque sabían que iban a ser terminados. Para gloria de Dios he tenido una experiencia donde yo veo que menciona el nombre de Jesús y los demonios se hacen ceniza. O sea que usted tiene que declarar en el nombre de Jesús: el enemigo no tiene poder contra mí ni contra mi familia. ¿Por qué? Porque ellos temen. Dice la palabra que aún los demonios temen. ¿Se imagine usted? El nombre de Jesús es poder. Diga, el nombre de Jesús es poder. Aleluya. Entonces a este hombre lo liberó. Ya no era un demonio, no eran dos, era legión de demonios el que tenía. Entonces no importa cuántos demonios ande siguiéndolo, pero si usted hoy se afirma en el Señor, esa legión, el enemigo tiene que retroceder. Aleluya, tiene que retroceder. Ese es un ejemplo de cuál el Señor hizo de exorcismo y liberación. Y al último voy a terminar con otro ejemplo de estos. Pero dice que también Él hizo resurrecciones. Para comenzar, Él es un vivo ejemplo, que Él resucitó. Él tiene poder sobre la muerte y sobre todo. Amén. Tiene poder sobre todo. Entonces la resurrección, ¿de quién fue la resurrección? Y después, ¿a quién resucitó? A Lázaro. Gloria a Dios, lo bueno que están aquí. Resucitó a Lázaro, y usted lo puede ir a buscar también, Juan 11, 38, 34, que ya tenía 4 días de muerto. 4 días de muerto tenía Lázaro. ¿Qué pasa con un estado de un muerto en 4 días? La verdad, eso no me puse a estudiar, porque ya me imagino yo que puede pasar. Pero se imagina ya qué día, yo creo. Solamente dicen que quedan los dientes, el pelo y no sé qué otras cosas, pero ya estaba en estado de descomposición, me imagino yo. Pero tuvo misericordia Dios. Vio a Marta cómo lloraba. ¿Y qué le dijo? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Lo mismo te dice Jesús en esta tarde. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Amén, aleluya. Entonces tenía 4 días, pero otro punto muy importante que me llamó a mí la atención fue de que le dijo: Lázaro, ven fuera. ¿Por qué no le dijo solo ven fuera? Quizá porque todos los muertos iban a salir fuera. Y no era para todos los muertos. Nada más era para ¿quién? Para Lázaro. Entonces le dijo: Lázaro, ven fuera. O sea que si esto a mí me muestra que hay poder en Jesús hasta para la resurrección de muertos, entonces ¿por qué me quejo de lo que me está pasando todos los días? ¿Por qué? Digo, ¿por qué esta carne se aflige? Porque nos falta fe. Nos falta tener fe. Entonces ese fue un ejemplo de resurrección a lo que yo les hablaba, los 4 grupos, de cómo Dios hace milagros y se glorifica. El ejemplo sobre cómo Él tiene autoridad sobre la naturaleza. ¿Por qué podría Dios tener autoridad sobre la naturaleza y sobre nuestras vidas? Porque Él es el creador. Él es el dueño de todo. Entonces ahí, gloria a Dios, podemos ver la multiplicación de los peces y los panes, la pesca milagrosa, y Él calma una tempestad. Jesús calma la tempestad en Lucas 8, 22, 25. Cuando todos sus discípulos estaban en la barca. ¿Dónde están los discípulos de Jesús? ¿Dónde están los discípulos de Jesús?
Entonces estaba durmiendo Jesús, se durmió y sus discípulos se quedaron en la barca. Jesús está en tu barca. ¿Tienes a Jesús en tu barca? Porque cuando vengan los problemas y las situaciones, que son los vientos y las olas fuertes, tú no te vas a espantar aunque no sientas a Jesús. Tú no te vas a, ay, este problema me va a tirar. No, porque estás confiado que Jesús está en tu barca. No importando que tú no lo sientas, que tú no lo escuches, porque hay veces que Él se va a quedar como que está ahí dormido, pero quiere ver dónde está tu fe, quiere ver dónde está tu confianza. Entonces vino y Él dijo: hay hombres de poca fe. Yo creo que así nos dice a nosotros el Señor cuando nos mira. No nos dice que no tenemos fe, pero dice hombres de poca fe. Yo en esta tarde quizás entré un poco flaca de fe. Tengo que salir gorda en mi fe, amén. ¿Cuántos tenemos que salir gordos en la fe? Entonces vino, dice que reprendió al viento, a las olas, y vino bonanza, vino tranquilidad. Y sus discípulos se maravillaron y le preguntaron: ¿y quién es este para que tenga tanta autoridad que aún hasta los vientos le obedecen? Se imagine, póngase, métase en esas historias. ¿Quién es este? ¿Quién es este que te ha traído en esta tarde? Aún con tus situaciones y tus problemas, Él te trajo para que le adores, pero también para que recibas tu milagro. Aleluya. Porque estamos viendo que para Él no hay nada imposible. No hay nada imposible. Hemos visto esos tipos de milagros que Jesús hizo. Y me acuerdo también de este hombre del estanque de Siloé, que estaba ciego totalmente. Estaba ciego, y ahí fue donde Jesús sí lo tocó. ¿Pero por qué lo tocó? Porque escupió en la tierra, hizo lodo con sus dedos, vino y se los puso. ¿Y qué pasó? Le dijo: vete y lávate al estanque de Siloé. ¿Y qué fue lo que pasó? Recobró la vista. Pero si ustedes se dan cuenta, hizo un acto profético. ¿Cuál fue el acto profético que hizo? Escupir y poner ese lodo. ¿Acaso si alguien hace aquí de escupirlo, usted va a decir: guácatela, a ver si se lavó la boca? Pero ¿sabe qué? Dios actúa y hace como Él quiere. Si usted no cree en el milagro, no va a pasar nada por incrédulo, porque esa es la mayor cosa que está en nuestro corazón, la incredulidad para recibir algo. Yo, de lo que me acuerdo desde el día que yo me convertí hasta ahora, he oído profetas, incluyendo, ¿verdad?, a la pastora, que decía: úngete por 7 días y tú vas a recibir sanidad, o tú vas a recibir esto. Ayuna por 3 días. Y ese es un acto profético. Pero hay veces que no lo hacemos, nos quedamos a la mitad y luego le echan la culpa al profeta: pero yo no lo recibí. ¿Hiciste lo que te habló el profeta que hicieras por medio de Dios? No, no lo hice. Entonces tenemos que hacer una acción a la palabra que se nos da. Pero Jesús va a decir: pero Jesús, Él era Jesús. ¿Y ustedes quiénes son? Pues para gloria de Dios somos hijas y siervas de Dios. Y aquí hay siervos y hijos de Dios que Dios va a usar a quien Él quiera para traerte bendición. Amén. Así que esos son pocos de los testimonios de Jesús, de todo lo que Él ha hecho. Vaya a los evangelios, llénese de esa palabra, porque eso va a aumentar su fe en situaciones difíciles. Como ya dijimos, tenemos que saber que un milagro es una intervención divina de parte de Dios a algo que usted o nadie tiene la solución. El cáncer, nadie tiene la solución al cáncer, y si la hay, no la quieren dar. Pero yo tengo un Dios todopoderoso que puede sanar el cáncer. Hay testimonios que Dios ha sanado el cáncer. Pero ¿sabe qué? Ese no es el problema más grande en nuestra humanidad. El problema más grande en nuestra humanidad es el estrés.
¿Sí o no? El estrés, yo un día que entré al Costco me quedé sorprendida y admirada. Vi una gran paleta así, o como se le pueda llamar a eso. Solo decía estrés, solo pastillas de estrés. Me dijo el Señor, ¿ves que hay una enfermedad más grave en la tierra que se llama estrés? Y para todo toman pastillas para el estrés, pastillas para dormir. ¿Por qué? Porque no hay paz en el sueño de las personas. Están estresadas por el día de mañana. Pero Dios quiere liberarte de eso. El estrés lleva a un estado donde puedes llegar a la depresión. Y si te dormiste, como dice un dicho, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Pero aquí la corriente no te va a llevar, aquí el diablo te va a llevar. Porque hay personas que no hallan el sentido de seguir viviendo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque tan fuerte que tienen esa depresión, y aún cristianos están así. Y yo digo, ¿y esta palabra? ¿Y esta palabra? Recíbela. Recíbela en esta tarde. Que es más poderoso Dios que tu depresión que estás pasando. Entonces hay mucho medicamento, muchos terapeutas que hay que llevémoslo al psicólogo, pero a veces el psicólogo, para mí pensar, está más loco que uno. Tantos problemas han estudiado y estudiado, pero yo he oído psicólogos que llegan a matarse también, a suicidarse, porque ya no aguantan tanto estrés. Entonces la solución no está en un psicólogo, no está en el medicamento, está en Cristo Jesús, que ofrece paz, que ofrece una bendición realmente que no te va a traer estrés. Así como Dios usó, como Dios fue el que hizo milagros, pero Él pues se tenía que ir, pero dijo, no los dejo solos. ¿Les dejo a quién? Al Consolador. Entonces cuando se fue, por eso después de ahí vino el día del Pentecostés. Pero Dios sigue siendo el mismo Dios del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y si vamos también en el Antiguo Testamento, podemos ver que hay hombres usados de parte de Dios y poderosamente. ¿A qué lo quiero llevar? A que usted también tiene que depositar su fe en que Dios puede usar a una sierva, a un siervo de Dios. Que para Dios no hay excepción de personas. Dios puede usar a quien Él esté dispuesto para dejarse usar, y que esté diciendo, yo anhelo ser usado por ti. Amén. Si vamos al Antiguo Testamento, cómo Dios usó a Moisés. Lo usó en un acto sobrenatural sobre las aguas del río, del Mar Rojo, ¿verdad? Ahí está en Éxodo 14, para que los israelitas cruzaran. ¿Qué tienes en tu mano? Él tenía una vara. ¿Usted qué tiene para poderse ser usado por Dios? Tiene fe. Tiene que tener fe. En esta tarde oíamos, si tuviera fe como un grano de mostaza, tú le dirías a este monte, quítate y se moverá. Pero a veces no movemos ni el monte ni nada, porque no tenemos la fe. Entonces, tenemos que tener fe para que las cosas ocurran. A él le dijeron, solo usa la vara, ¿verdad? Y se abrió el Mar Rojo para que pasaran. Dios en esta tarde te dice, yo voy a abrir camino y no habrá brecha para que tú camines. Aleluya, aleluya. Entonces así usó de tal manera Moisés sobre las aguas. Pero de ahí en Segunda de Reyes 5, y esta historia también me fascina a mí. Siempre que la leo, me ministra bastante. Donde ustedes saben que Elías y Eliseo eran hombres usados poderosamente. Pero yo no digo que Dios limita para que hoy nos pueda usar como estos hombres. Y quizás porque dice su palabra que en Él haremos proezas. ¿Y por qué hasta la fecha no hemos hecho nada? ¿Por falta de qué? De fe. Y en esta hora yo veo un ángel que está moviendo las aguas en este lugar. Yo veo que Él está moviendo las aguas.
¿Y sabe quién se va a mover quién se va a meter a esas aguas en esa tarde? Solo los que tienen fe. Puedo ver a ese ángel que está aquí encima, que tiene ¿cómo se dice? Una pala en su mano, y en medio está moviendo las aguas. Está moviendo las aguas para que tú vengas en esta tarde y recibas ese milagro que estás esperando. Aleluya. O yo no sé, tal vez tú dices, yo no necesito milagro. Pues déjame decirte algo, quítate el orgullo y reconoce que necesitas de Jesucristo. Aleluya. Entonces era Eliseo, siendo Jehová usado por Eliseo, ¿para qué? Para que Naamán fuera sano de la lepra. Para nosotros ahora la lepra representa el pecado. No vas a tener lepra que se te esté comiendo la mano, pero sí el pecado está comiendo a muchos. Están llenos de lepra. Y Naamán el sirio, que era un soldado del ejército para ese entonces, vino y le dijo a Eliseo. No fue Eliseo personalmente, él mandó a alguien. Entonces Dios no va a venir personalmente, va a mandar a alguien, aleluya, para decirte lo que tienes que hacer. Naamán era un hombre que estaba leproso, pero le dijo: vete y zambúllete 7 veces al río Jordán, y cuando salgas serás limpio, y tu piel será como la de un niño. Aleluya. Pero ¿cuántas veces le dijo que se tenía que meter a lavar? ¿Y por qué 7? Me quedé pensando, ¿por qué 7? Porque el número 7 es perfecto. Es el número de Dios. Entonces ahora entiendo cuando Dios nos habla por medio de alguien: ayuna 7 días, úngete 7 días, porque el número de Dios es perfecto y Él quiere que todo se haga perfecto. Amén. Entonces 7 veces se metió, pero él renegó y dijo: ¿y cuántas veces renegamos? ¿Por qué no lo haces ahora? ¿Y por qué no mandas a fulano? ¿Y por qué no usas a sutano? ¿Y por qué? Es que no reniegues. Solamente ve y haz lo que te están diciendo que hagas para que recibas. Para que recibas. Entonces este hombre fue y lo mandó, se fue y se lavó. Gloria a Dios, pero no quería. Porque dijo: ¿por qué el río Jordán habiendo tantos ríos? ¿Por qué? ¿Por qué la hermana Sara habiendo tantas profetas? ¿Por qué la pastora habiendo? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Solo sométete a la voluntad de Dios. Solo sométete y obedece, porque la obediencia, mire cómo este hombre fue obediente y salió sano. Entonces así Dios quiere. Si vamos también otro milagro que Dios usó a Elías en el libro de Reyes, Primera de Reyes 17, 8 al 24. Dios usó a Elías en 2 milagros en una sola vez. Una fue con la viuda de Serepta, ¿verdad? Que le dijo que le diera de comer. Vino y le dijo a ella: solo tengo un poquito de harina y un poquito de aceite, solo para mí, para mi hijo. ¿Y de dónde te voy a dar más? Pero ella le dijo: no importa, le estás dando a un siervo de Dios y se te va a multiplicar. ¿Qué hizo esta mujer? ¿Obedeció a quién? Al profeta. Obedeció al profeta creyendo que iba a suceder. Entonces, ¿qué pasó? Le dio y se multiplicó la harina. Se multiplica todo cuando tú crees a la palabra de Dios. Cuando tú honras a un hijo de Dios, sea quien sea, Dios te va a honrar a ti. Dios te va a honrar a ti. Amén. Muchos no les gusta honrar, pero se pierden de las bendiciones. Yo soy testigo y testimonio de eso, que yo he honrado y Dios me honra. Porque hay que reconocer que aquí tenemos, para gloria de Dios, tenemos gente y sierva siendo usada por Dios. Y muchas veces no se reconoce eso. Nosotros no buscamos reconocimiento de la gente porque no vivimos de la gente. Vivimos de un Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque yo en mi persona no quiero que me reconozcan en decir: ay, bien, la profeta, como en muchos lugares lo han hecho. Yo no busco nombre.
Yo no busco que a mí me llamen, yo busco glorificar a Dios. Yo busco que Dios se lleve la gloria. Pero ¿sabe qué? El profeta, tenerlo en casa es de bendición. Y yo les decía, me sorprendía el día que fuimos a predicar. Suegra, le dije yo, creo que fluimos más en otras casas que en la propia casa. ¿Por qué será? Pero ¿sabe qué? Esa palabra me trajo el Señor y está escrito en su palabra. El profeta no es excepto en su propia tierra. Si Jesús, que era Jesús, los fariseos se lo tragaban, o sea, ¿qué se espera de nosotros? Pero gloria a Dios, porque ¿sabe qué? Lo que Dios hace en otros lugares por medio de nuestras vidas también lo quiere hacer aquí. Pero tiene que haber un pueblo sediento y con fe, en no poniendo la mirada en mí ni en nadie, sino en Cristo Jesús. Amén. No, pero Elías, ¿quién era Elías? Ay, qué hombre tan más lleno de poder, de esa unción profética que él tenía. Pero les vuelvo y les repito, en este tiempo también Dios puede levantar a Elías. ¿Cuántos Elías hay aquí? Ay, pastor, necesitamos ayunar. ¿Cuántos Elías hay aquí? Va, gloria a Dios por los que ya se escucharon más. Ve, no lo creen. Usted puede ser usado como Elías. Usted puede ser usado como Pedro, como Pablo, pero no está esa fe en su corazón. Por eso yo le decía al principio, Jesús se maravilló de ver la fe en este centurión que solo le dijo, di la palabra. Se maravilló no por su alabanza, no por tu servicio, se maravilló por la fe. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a maravillar a Dios? Que cuando venga usted tenga fe. Aleluya. ¿Quieren que ya pare o siga? Ya voy a parar. Wow, ya voy a parar. Entonces ese es solo el milagro. Y aparte de ese milagro, de la multiplicación de la harina, aparte le dijo, ¿qué tienes conmigo, siervo de Dios? Le dijo Elías, porque el hijo se le murió. Le dio un fuerte, ve, hasta esto se me está huyendo. Le dio una fuerte fiebre, gracias. Le dio una fuerte fiebre, ¿qué pasó? Se murió. Pero de ahí vino y le dijo mira, ¿qué tienes conmigo? Las situaciones y las cosas que te pasen son para que veas la gloria de Dios. Son para que tú veas la gloria de Dios. Este hombre fue nada más clamó a Dios. ¿Y qué pasó? El muchacho resucitó. ¿Ve? Ahí es otro ejemplo de la resurrección, que Dios quiere usarte, que vayas a los enfermos y estos sean sanos solo con declarar la palabra y clamar al Dios vivo. Y así muchas cosas hicieron. Esos son solamente algunos ejemplos del Antiguo Testamento, pero tenemos más gente usada de parte de Dios en el Nuevo Testamento. Podemos hablar de Pedro, que acabamos de cantar ese coro, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos la sombra de Pedro, sanar a los enfermos, pero no era Pedro. ¿Quién era? ¿Quién era? Estamos aquí. Era Jesús. Entonces, cuando Jesús camina con nosotros, no vamos a ser nosotros, es Jesús el Nazareno, amén. Entonces, con la sombra de Pedro sanaban los enfermos, pero ¿cómo Dios usó a Pedro y a Pablo para sanar al cojo de la Hermosa, que también era cojo de nacimiento, que él esperaba limosna? En Hechos 3 está, que esperaba la limosna allá, ¿verdad? Afuera del templo, porque yo creo mucha gente llegaba y pues decía, aquí voy a agarrar billete, pero nunca se esperó que ese día, al mirar a estos hombres a los ojos, le dijo Pedro, no tengo ni plata ni oro, pero lo que te tengo, ven, levántate en el nombre de Jesús. Y a qué momento ese hombre se levantó. Entonces yo te puedo decir, yo no tengo dinero para darte, no tengo plata ni oro, pero levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. Sé libre de lo que te atormenta. Sé libre de lo que te está cediendo.
sé libre de esa enfermedad, sé libre de ese dolor. En el nombre de Jesús, recíbelo, recíbelo. Recibe páncreas nuevo, recibe hígado nuevo en el nombre de Jesús. Recibe rodillas nuevas, recibe cintura nueva, cadera, no sé, artirte fuera en el nombre de Jesús. Oh, la palabra se declara y se da. Entonces estos hombres tampoco tocaron a ese hombre, solo le dieron la palabra y aquel hombre se incorporó. Amén. De ahí Ananías fue usado también para darle vista, ¿verdad? A Pablo, que fue ciego por 3 días, él sí lo tocó. Gloria a Dios. Hay tantos milagros que el Señor hizo a través también de estos hombres, que hasta hecho que, fíjese quién era Pablo. Cuando iban de camino, se me acaba de olvidar el lugar, pero encontraron a una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, y que antes habían unos que querían ir a liberarla, pero salieron mejor, les dieron con palos. ¿Por qué? Porque no sabían quiénes eran ellos. Pero Pablo fue un hombre que liberó a esa muchacha de ese espíritu de adivinación. Dijo: a estos sí los conozco. Se imagine que el enemigo reconozca hasta dónde está tu fe y tu nivel en Dios. Para mí eso es poderoso. Que los demonios tengan que oír cuando digan: allá viene fulana de tal, allá viene sutano de tal. Este sí es hijo de Dios, esta sí es hija de Dios. Eso es tener autoridad de parte de Dios. Que sabe que, por eso dice que no pidamos reconocimiento aquí en la tierra, sino más bien que nuestro nombre sea reconocido y esté escrito en el libro de la vida allá arriba. Amén. No que los demonios se nos regocijen, que se nos huyan, o que los ciegos o los sean sanos. Hay que maravillarnos, pero hay que más bien maravillarnos de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos lo tienen allá arriba escrito? Gloria a Dios por los que tenemos ese nombre escrito. Pero cómo Dios usó a Pablo, y volvemos muchas cosas donde Dios usa a estos apóstoles también. Ve, entonces para Dios no hay excepción de persona. Solo si Dios te dice: ven, sígueme, ¿qué tienes que hacer? Seguirlo. Esos son los verdaderos discípulos de Dios. Dejarlo todo por seguir al maestro. Pedro era un pescador, Pablo ¿quién era? Pero decidieron seguir a Jesús. Así que para ir concluyendo, yo tenía más, que el Señor me empapó de tanta palabra. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque es necesario que nuestra fe crezca. Porque vendrán cosas peores que las que se vieron en esa pandemia. ¿Y cómo va a estar tu fe para sobrevivir a todo lo que viene? Por eso están bien interesantes los estudios de Apocalipsis los días miércoles, porque nos da tanta información de lo que va a pasar. Y si usted no se va, usted se va a quedar a la tribulación. Gloria a Dios. Entonces tenemos que correr en el Señor. Para ir concluyendo, vamos a ir ahí. Yo les mencioné que íbamos a hablar también de otro muchacho que estaba endemoniado en Marcos capítulo 9 versículo 23 y 24. Aleluya. ¿Cuántos están listos para recibir algo de Dios? ¿Tienen sueño? ¿Tienen sueño? ¿Cuántos están listos para recibir algo de Dios? Yo estuviera brincando, no, pues no, yo sí brinco. Hace 8 días me olvidé hasta que de panza tenía y me puse a danzar. Y dije, no, es que al Dios que yo le sirvo me sostiene, al Dios que yo le sirvo tengo que adorarle, tengo que despojarme de lo que me asedia, amén. Entonces, ¿qué dice 23 y 24? Marcos dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad.
Eso es cuando este hombre tenía a ese muchacho que también estaba endemoniado. Entonces hay cosas en nuestra vida que no van a estar endemoniadas, pero sí vamos a tener situaciones que tenemos que creerle a Dios. Y Dios te dice en esta tarde, ¿me puedes creer? ¿Me puedes creer? Te vuelvo a decir, ¿me puedes creer? Pero ¿sabes qué? Dios ya vio tu corazón. Como se lo dijo a Pedro, me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. ¿Y qué le dijo? No, Señor, si yo te amo. ¿Me amas? Sí, te amo. ¿Me amas? ¿Y entonces por qué lo estaba negando cuando cantó el gallo? Si lo amaba. Entonces ustedes pueden decir todo, sí, sí creo. Puedo decir, sí, sí creo. Siento la gloria de Dios. Pero quien va a recibir es el que realmente le está creyendo con todo su corazón a Dios. Ese es el que realmente avanza. Ese es el que realmente ve la gloria de Dios. Ese es el que realmente camina cargando su cruz y mirando al blanco que es Cristo. Ese es el que va a llegar. Por eso la palabra nos dice, el que perseverar hasta el fin, este será salvo. ¿Cuántos han dejado de perseverar en Dios? Se quedaron a la mitad. Ay, no, es que hoy me siento así. Ay, no, es que hoy fulano, es que y pasan poniendo excusas hasta no decir no más. Pero te voy a decir algo. Es tiempo de que te sacudes. Sacúdete la incredulidad. Sacúdete la pereza espiritual. Sacúdete el afán. Sacúdete lo que te está estorbando para poder avanzar y ver la gloria de Dios. ¿Sabes? Dios siempre ha querido llevar a su iglesia a otros niveles. Dios siempre ha querido que tú experimentes gloria de Dios. Dios siempre ha querido lo mejor para sus hijos. Dios siempre ha querido lo mejor para nosotros. Pero nosotros no queremos caminar en obediencia. Discúlpame, no sé por qué voy a decir esto. Pero hay personas que expectan recibir y expectan ser usadas por Dios, pero no quieren continuar. No quieren avanzar. Quieren que me crean, pero no quiero avanzar. ¿Sabe qué? Esto es de valientes. Esto no es de cobardes. El cobarde no va a entrar en el reino de los cielos. Entonces, si cuando venga Jesús, se me olvidó el texto, pero lo tenía, a la tierra, ¿qué va a querer encontrar Jesús cuando venga a la tierra? ¿Qué dijo? Fe va a querer encontrar. Él no va a querer encontrar otra cosa. Él va a querer encontrar fe en tu corazón. No te enojes cuando veas a otros cómo Dios los prospera, cómo Dios los hace avanzar, porque ellos maravillaron a Jesús con su fe. Entonces este camino es de fe. Dice mirando al blanco, porque dice que hay que caminar por fe y no por vista. Entonces hay que pedirle a Dios que nos aumente la fe cada día. Que nos aumente, pero la fe no va a venirse a aumentar a tu vida sin leer la palabra, sin congregarte. Eso no va a funcionar así. La fe va a funcionar cuando tú leas la palabra, porque la palabra es la palabra de Dios. Y cuando tú te congregues, mire cuántos éramos el día miércoles, que por cierto eso estuvo bonito, pero éramos bien poquitos. Y por ahí alguien dijo, si Cristo viniera, nos vamos nada más los que estamos aquí. ¿Nosotros somos para juzgar a Dios? No. Pero ¿sabe qué? Dios quiere valentía. Dios quiere firmeza. Dios quiere que le creas y deje los afanes de todos los días. Para esa semana todos estábamos afanados buscando el pavo, buscando el jamón, buscando todo.
Pero ¿y qué pasó? ¿A dónde dejamos a Dios? Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Y póngase de pie.